Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para discutir un tema muy polémico. Nos preguntaremos qué pueden y deben hacer los gobiernos frente a escándalos políticos y por qué algunos escándalos parecen escandalizar menos que otros. Quédese aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches Héctor, Javier y Jorge. Hoy sí tenemos mesa completa en la Ciudad de México, ya no en Abu Dhabi. Ya no en Abu Dhabi, sobreviví. ¿Te gustó el mundo? Más o menos, más o menos. No hay... Es para zetas. No hay chupetín, ¿verdad? No hay chupe, no hay otras cosas. En fin, no hay nada. El desierto. Tiene su chiste. No es para zetas, ¿eh? No. Más bien es para zetas. Es para zetas. Bueno, todavía no me acostumbro. Bienvenido, Jorge. El escándalo es un fantasma que suele acechar a políticos en algún momento de su vida profesional. Si se desata, puede terminar con su carrera e incluso puede tumbar un gobierno, como lo vimos en el caso de Watergate en Estados Unidos. El poder del escándalo tiene que ver con la forma en que captura el imaginario público y queda grabado en la mente del votante. Hay todo tipo de escándalos, de corrupción, de espionaje, de uso de drogas, de tratos con criminales o de aventuras extramaritales. Pero todos ellos tienen que ver con el poder, con su abuso, con la arrogancia que genera, con la forma en que alguien puede engolosinarse al ejercerlo, con la forma, en suma, en que el poder corrompe. Al estallar un escándalo hay distintas estrategias que puede adoptar el político o funcionario aludido, que van desde negarlo e ignorarlo hasta adelantarse a lo que uno piensa que puede ser a futuro un mayor escándalo, haciendo público el tema controversial de forma preventiva y controlada. También se recurren a todo tipo de actos simbólicos como parte de una estrategia de control de daños una vez que estalla. Al mismo tiempo, hay cosas que uno pensaría serían escándalos y no lo son. Al ciudadano no parece importarle o no se sorprende por lo sucedido, mientras que los medios de comunicación no le dan importancia que según muchos merecen el tema. Así, por ejemplo, pienso yo que si bien la corrupción en México es un horror y no hay día en que no aparezca una historia de enriquecimiento inexplicable, empresas ganadoras de licitaciones muy raras, moches para repartir dinero público y sobornos de todo tipo, pues no pasa realmente nada. Si acaso de repente un escandalillo que dura unos pocos días. Pareciera, y esto lo he dicho y lo hemos tratado aquí en el programa, que la corrupción les vale un pepino a los mexicanos. Todo ello viene al caso hoy en México por lo de la llamada Casa Blanca y las demás casas que han aparecido desde entonces, la forma en que el gobierno ha reaccionado, la manera en que la noticia ha sido cubierta por los medios y la reacción del público en general ante la noticia. Algunos piensan que se trata de un grave escándalo que el gobierno no ha logrado enfrentar de forma adecuada, mientras que otros, entre los que me incluyo, se sorprenden por lo poco que la ciudadanía se escandaliza ante lo ocurrido. Jorge. Pues sí, en efecto, a veces uno puede pensar que la ciudadanía ya se ha vuelto tan cínica en este país y en muchos otros que pues nada se escandaliza. Ahora, dicho eso, sí vale la pena comparar, no comparar la magnitud de los hechos, sino comparar la reacción ante los hechos en distintos países. Y sí hay elementos. El caso quizás más interesante que lo comenta Michael Reed en su columna Bello en el Economist esta semana, el caso de Brasil comparado con el caso de México. ¿Es Michael Reed el que escribe eso? Bueno, sí, no, o sea, se llama Andrés Bello, pero es Michael Reed. Pero es el jefe del despacho de América Latina. ¿Era? Renunció a eso y entonces tiene esa columna. Que además es buen amigo y todo, y sí conoce, pues. Sí. Bueno, digo, en Brasil otra vez nuestro amigo está otra vez inculpado. Sí. Dirceu ahora de nuevo, también en lo de Petrobras. Entonces, primero por comprar votos. Eso ya está en la cárcel. Ok. O sea, ese está... Votos en el Congreso. En el Congreso. Esa era la primera. El primer gran escándalo fueron votos en el Congreso. También lo de Petrobras. Pero están inculpados muchísimos empresarios, los que dieron la lana, los que recibieron la lana, y están investigando, dicen, a la propia Dilma, no como presidenta, sino como presidenta del Consejo de Administración de Petrobras cuando era ministra de Energía. Pues ahí hay una investigación y que están dando ya con gente en la cárcel. Bueno,
Bueno, es que ahí sí pasó algo y en México no ha pasado nada. Puede ser, pero sí, es que en México parece que no ha pasado nada desde nunca. Es que no ha pasado. Nunca. A ver, es que esta casos son discusión contados, a ver. la hemos venido teniendo desde que salió la Casa Blanca. Nada más para recordar, Héctor Sí. va a recordar mejor. Pero Méndez Docurro con López Portillo. Creo que, y Félix Parra. García, Félix Parra. Félix Barra. ¿Barra o Parra? Barra. Barra. Parra es la calle. No, era el secretario de Agricultura. Reforma Agraria. Y Méndez Docurro, que era subsecretario de Comunicaciones y después de Comunicaciones. Con De la Madrid, Díaz Serrano. Sí. Bueno, oye, con De la Madrid López Portillo. Pero no el bote. Claro, Estamos hablando de gente que cayó al bote. Al bote. Sí. Que cayó al bote. Con Salinas nadie salvo la quina. Sí. De la clase Y política nadie. Legorreta. Y Legorreta. Pero de la familia clase de política banqueros. nadie, ¿no? Salinas no tocó a nadie. Hubo gente que fue, como sabe, que ya no podía tener un cargo público. Inhabilitados, pero Sí. en la cárcel. Luego de la Madrid, No, después de Salinas, Cedillo. Cedillo, Raúl Raúl. Salinas. Raúl. Y ya. Raúl Salinas. Y ya. Sí. Fox nadie. Calderón nadie. Y Peña al día de hoy nadie. Bueno, no, Cedillo sí metió al exgobernador, ¿te acuerdas? De Quintana Roo, pero por narcotráfico. No, por corrupción. a Mario Al Villanueva. Chueco. Lo Al acusó. Chueco, El ¿no? que lo agarró fue. Que sigue en la cárcel. Lo agarró Fox Bueno, está en Nueva York, sí. Sí. Yo estoy de acuerdo en que pasan muy pocos, pocos, son muy pocos casos. Pero no estoy de acuerdo en que a la gente no le importe. Yo creo que a la gente sí le importa. Y le molesta mucho todo este tema de la corrupción. Y no es de ahora, sino que es una historia larga. Y lo que sucede es que quizá la gente se siente un poco, digamos, desarmada, y no sabe qué hacer, no sabe cómo manifestar, expresar su repudio. Pero yo creo que tú y yo podremos fechar una molestia muy fuerte con la corrupción desde, creo que las primeras veces que salíamos a presentar nuestro libro a la provincia, ahí es donde empezamos a sentir un tema que apenas habíamos tocado en el primer ensayo. No llegaba. Aquí no se sentía. Que era el sexenio de Calderón, ¿no? Era Estamos hablando del Calderón, sexenio. estamos hablando del año 2009, No, 2010. 2010. Infaliblemente a donde llegábamos era un clamor contra los ladrones, contra los corruptos, contra el dinero que el gobernador y sus amigos, el gobernador y sus parientes, infaliblemente, era un clamor. Sí. Y la gente no estaba contenta, estaba impotente, Sí. pero estaba muy molesta. Y yo creo que todavía, yo creo que ahora ese clamor se ha nacionalizado y que está en todas partes y que la gente está muy molesta con todo este asunto y está también sin saber cómo y por dónde se empiezan a arreglar estas cosas, porque pues el argumento es muy circular, ¿no? ¿Quiénes tienen que poner las reglas de cómo son las nuevas reglas para Ellos. que no haya corrupción? Pues los mismos Sí. que son los que queremos que cambien. Entonces es muy difícil esperar que ellos mismos se amarren las manos. Seguimos con este escándalo. Para mí es un escándalo a lo mejor secreto y único para mí. Este escándalo de que el presidente de la República haya puesto el año pasado toda su declaración patrimonial completa en la mesa y no haya habido un colaborador. Secretario o colaborador importante. que, sin haya ningún- puesto, que lo haya hecho. Bueno, hicieron un simulacro los del gobierno del Distrito Federal. Pero digamos, ante cosas tan puntuales como las que ya has formulado tú, incluso con una muy buena propuesta que había de una iniciativa popular, que hagan transparentes sus declaraciones patrimoniales completas, que presenten su pago de impuestos y que hagan la declaración de sus conflictos de interés, dados los negocios o los intereses económicos en que están metidos ahora. Esas tres cosas, así de sencillas, parece imposible. Nada más quisiera... Parece imposible. Entonces, entre que estás enojado, estás harto y al mismo tiempo no se ve cómo ni por dónde es posible llegar a un cambio en esas cosas. Quisiera agregar nada más rápidamente que en esto de las declaraciones patrimoniales, Pepe Cárdenas le preguntó al secretario de Gobernación si haría pública su declaración patrimonial con el presidente. Dijo que sí, esto fue hace un par de meses, no la ha presentado el día de hoy. Denise Merker le hizo la misma pregunta al secretario de Hacienda y el secretario de Hacienda dijo que la tenía que evaluar con su familia, es decir,
no. Y el otro día Adela Micha entrevistó al secretario de Comunicaciones y Transportes, Ruiz Esparza, y le dijo que no. Entonces, a ver, me interesa ese punto de que tenga que evaluar con su familia. ¿Qué es lo que hay que evaluar? ¿Hay algún riesgo? Pues ¿Cuál es? El argumento es la seguridad. Es muy fácil. Hay 10, 15 malosos, los secuestradores. Y entonces ellos están revisando las cuentas y todo. Y dicen, Ruiz Esparza. No, pues sí tiene lana. Sí. Porque ya vi las cuentas. A ver, hay un secuestrador que no cree que el secretario de Comunicaciones y Transportes no tenga lana. O sea, el secretario de Hacienda, alguien se... Pero ese es el argumento de la seguridad. Ese es el argumento de la seguridad. De seguridad. De seguridad. Es que entonces es una invitación al secuestro. Y la familia. Aquí, digamos, el argumento de... Lo tendré que platicar con mi familia, hace referencia a dos cosas. La inseguridad que hay en el país, secuestro siendo un delito común, tristemente, y dos, la familia, es decir, yo me arriesgo, yo, funcionario público, pues le entré a esto, pero mi familia, entonces es doble. Colombia, hay varios países donde han utilizado ese argumento de seguridad, familia, para pero también porque hay cónyuges, hombres o mujeres, pero obviamente suelen ser más mujeres que hombres, porque hay más miembros varones del gabinete, que donde la fortuna es de la mujer, de la esposa, y no quieren que se sepa, por X motivo personal de la señora, que tiene una fortuna X. Claro. Bueno, pues entonces tiene el funcionario 3 opciones, muy fácil. O la convence, o no acepta el puesto, o se divorcia. No tiene broncas. Javier. No, de que les importa la corrupción a los mexicanos no hay la menor duda, ya hay datos al respecto. El INEGI a finales del año pasado, en diciembre, cierto, ¿no? A propósito, ahorita les doy los datos, a propósito del Día Nacional contra la Corrupción, el Día Internacional contra la Corrupción, publicó los datos de una encuesta, creo que de 2013, que le preguntaron a la gente cuáles eran los principales problemas sociales según percepción de la existencia de estos. Inseguridad y delincuencia, 70%. No sorprende. Desempleo, 51%. Corrupción, 49%. Está en tercer lugar, casi empatado con el segundo. Pobreza, que es el que sigue, 39%, ya bastante más abajo. Entonces, ¿de qué importa? ¿Qué importa? Si la definición de escándalo es que la gente se escandalice por algo revelado que no se sabía, obviamente la corrupción en México no es escándalo en esa definición. Creo que es una definición incorrecta de escándalo para estos propósitos. Creo que sí es algo que ha ocurrido tanto a lo largo de tanto tiempo que tanto hay cinismo como hay tolerancia. Pero creo que es incorrecto no llamarlo a esto escándalo. Ahora, un escándalo hace más o menos eco en cualquier país en función de varias variables, principalmente el apoyo político que tenga el involucrado. En este caso, no solamente ha cerrado filas el partido alrededor de estos escándalos, sino que la oposición también. Increíble. ¿No? Oye, y muchos medios. Los medios. Bueno, están hablando ustedes de Brasil. Brasil es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí tanto la oposición como los medios toman estos escándalos. Sí. 3 poderes fácticos, legales. Si hay mucho apoyo al político involucrado de los poderosos, es menos probable que tenga eco. Y último, economía. Aquí sí, uno pensaría que dada la coyuntura, los escándalos prevalerían si estás más. creciendo como en China, el 14% anual en sus buenas épocas, pues que haya corrupción. El gran ejemplo es Bill Clinton. Bill Clinton y Mónica Lewinsky, sucede ese escándalo cuando le iba de maravilla a la economía americana y eso ayudó muchísimo a Bill Clinton. Claro. Era otro tipo de escándalo, ¿no? Entonces, creo que hoy por hoy en México, por medios, por la oposición, por el propio apoyo que tiene de su partido el presidente, igual si hay poderes fácticos que no quieren escándalos, no les ayudan los escándalos, todo eso hace que los escándalos escandalicen menos, pero siguen siendo escándalos. No, ¿cómo escandalicen menos? Si venimos de un fin de año tremendamente escandaloso. Fue increíble. ¿De verdad? No, claro. Siendo esto distinto de lo que tú alegas siempre, que no tienen consecuencias. Eso, pero el escándalo fue gigantesco. Eso es distinto. Fue gigantesco el escándalo de fin de año. Y yo creo que lo sigue siendo. Y los números son tremendos, ¿eh? Yo sigo sintiendo que este tema de la corrupción va metiéndose en la cabeza, en las conversaciones de todos los días de la gente, de una forma parecida
a cómo se fue metiendo el tema del fraude electoral y del control del gobierno, del proceso electoral. Así lo siento, o sea, lo siento que es muy profundo, está la gente muy harta y la realidad le vuelve a dar elementos cada semana. No, pero entonces lo que tenemos que separar, lo que tenemos que separar entonces es el escándalo con las consecuencias. Sí, en eso tú tienes razón. Sí. Consecuencias, pero fijemos la cuenta ahorita. No, bueno, no hay. Pero el sí hay consecuencias de otro tipo. Yo creo que sí. Mira, el caso de Clinton, el que mencionabas. Terminó Clinton y de alguna manera la gente pensante en Estados Unidos, cuando termina su periodo en el 2000, estaban todos furiosos con él. Sí. No porque hizo lo que hizo con la niña esta, con la gordita, etcétera, pues hay muy su bronca, bueno. Ni porque dónde lo hizo, en la oficina oral y todo eso. No. Bueno, Oval. Perdón, es que me hago bolas. Bueno, me hago bolas. Bueno, pero ¿por qué? Porque desaprovechó un mandato formidable, un talento formidable, una inteligencia formidable, y sus segundos 4 años los dedicó solo a defenderse. Así es. Entonces echó a perder. Los del propio Partido Demócrata eran los más enojados. Y la gente pensante, los académicos, los que le tenían una gran simpatía. ¿Cómo es posible que este idiota desaprovechó una oportunidad extraordinaria para hacer cosas? Entonces, las consecuencias son de varios tipos, no son solo que te metan al bote. Ahora, a Clinton sí le alcanzó para defenderse, para ir al impeachment, para ganar el impeachment. A Nixon, cuando empezaron a poner la posibilidad de un impeachment, Nixon dijo, no tengo los números, no tengo el apoyo, los medios están rostizándome todos los días. La economía no es la mejor. La economía no es la mejor, me voy. Y renunció Nixon. Y consiguió el indulto. Consiguió el indulto de Ford. Que lo firma al día siguiente. Que a Ford le costó luego la presidencia. Sí. ¿No? O sea, sí tuvo consecuencias. Tuvo para los dos. Para los Nixon, dos. que no las tuvo, y para Ford, que perdió la presidencia, que es menos grave que ir al bote, creo. Bueno, déjenme hacer una breve pausa y regresamos con esta cuestión del escándalo. Hay todavía más que hablar. ¿Y cómo abordarlo? ¿Cómo abordarlo? Sí, ¿Y qué podemos esperar de las consecuencias? Quizá a mí lo que me tenga más, quizás frustrado. Y tú también argumentas que la gente no sale a la calle a manifestarse en contra de, que eso es uno de tus argumentos de por qué no hay escándalo. No se moviliza, la gente no se moviliza. La gente se moviliza por otros temas, desde luego, pero la corrupción no moviliza. Watergate no movilizó a la gente. Bueno, vamos a hablar. A los medios. A los medios, a la élite. Sí. Pero a la gente no salió a marchar. Estaba la gente fuera por Vietnam. Entonces lo de Vietnam, no, o sea, lo de Watergate vino a complicar lo de Vietnam, ¿no? También hay que decirlo. El impeachment de Collor de Mello en 92 en Brasil sí movilizó a la gente. Exacto. Cientos de miles de manifestantes en Sao Paulo. Por corrupción. Así es. Fue por corrupción, punto. Bueno, hacemos una breve pausa y seguimos analizando este tema de los escándalos y sus posibles consecuencias.